5.000 y vamos a bailar eso. 5.000 el siguiente video, Sony le tira un paso legendario. Supongamos que la chica en la silla. ¿Cómo le bailarías ahí a la chica? Esto, la chica. Ok, ¿No? esta es la chica, sí. ¿Cómo le bailarías? Se embaraza, le hace 8 hijos. No. Sí, men, como te estaba contando, lo de la primera vez mía, la gente no se lo cree. De hecho, o sea, yo le cuento a cualquier persona eso y no me lo creen. Dice, ¿cómo va a ser debajo de un puente? O sea, no. Hello? Hello? You're a very attractive man. What? 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 Hello? Hello? How are you? Good, and you? I'm okay. What's your name? No. I was joking. All jokes. What's your name? I asked you. Okay, I asked. on 3. 1, 2, 3. John. Oh, sorry. Curtis. Are you from Australia? Yeah. I'll be honest, John, I quite like you now. Yeah, I know I'm likable. Oh, fuck you. Oh, sorry. John, how old are you? How old do you think I am? A nice, ripe 21. Okay, 21. How old are you? 20. You look like 15. 15? It's because I have this on. This makes me look like a child. Yeah, it makes you look like a Fortnite kid. What about you? What about me? What? What's your size? I can't look at him. Yeah, okay. Now, Now, let's get down to serious business. okay. Let's talk. Let's talk serious, Kurdish. I mean, are you ready? Yeah, I'm ready. You start asking the questions. Okay. What do you think about love? What kind of love? The kind of I'd like to make to you. John? I can't do this anymore. There's a- John, we're supposed to get serious. Yeah, I'm being real now, man. Okay. What do you think about love? Like this kind of love, like, you know what I mean, like that kind of love. John. Which language do you speak? Ich kann Deutsch sprechen. Also, kannst du Und du? Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Englisch, Kurdisch, Holländisch und Deutsch halt. Also 4. Scheiße, Mann. So viele? Ja. 4 Sprachen. Ja, Warum kannst du Holländisch sprechen? weil ich in Niederlanden geboren bin. Ah. Und du? Ich kann Deutsch, Englisch und Russisch. Ja, guck, du kannst gerade keinen Unterschied. Ich kann einfach nur eins mehr. Und wie alt sind Sie? 16? 16. Du hast sehr gut gespielt. Vielen Dank. Wo leben Sie? In der Nähe von Bremen. Bremen. Also in der Nähe, halt Oldenburg. Aber Oldenburg ist sehr klein, also kennt man das nicht. Warte mal. Also das ist Nord, South, oder? Wo ist das? Niedersachsen, nicht im Nord. So, doch, So. nee, nur, also wir sind im Nord, Norden, ja. im Norden. Nord. Nordwest. Also näher Holländisch? Dutch? Niederland? ja. Niederländisch. Ah, okay. Und mit Kurdisch? Meine Eltern sind von Irak abgehauen, weil es da hier Krieg gab. Und dann sind die nach Niederlande gekommen. Also mein Vater ist erst nach Niederlande gezogen, damit er Geld macht. Und dann hat er meine Mutter und 2 Geschwister hat er hergeholt. Ich war noch nicht geboren. Und dann 2 Jahre später bin ich geboren. 2009 halt. Nee, Okay. ja. Und
mit 6 sind wir dann nach Deutschland umgezogen. Oh, Aber es wow. gab halt Krieg in Irak, gibt es immer noch. Ja, Und wir mussten halt, meine Eltern okay. mussten flüchten. Aber warte mal, also sprichst du diese Wir-Sprachen fließen? Doch. Fließen sprechen. Also ich kann Niederländisch nicht mehr so, weil ich war 6 und ich musste ja Deutsch lernen und Kurdisch musste ich auch lernen. Und dann kam ja Englisch dazu. Also ich kann das noch ein bisschen. Ich kann jetzt so wie Hallo, Huchatje, Jij mooi, jij bin. Aber Niederländisch, Ja, das sowas. ist sehr, sehr, wie sagt man das, sehr, sehr, nun, gleich. Es ist wie Englisch und Deutsch. Lernen Sie andere Sprache jetzt vielleicht? Nein? Spanisch, Französisch, Italienisch? Nein? Ich wollte mal mit Japanisch anfangen, aber kann ich doch nicht. Japan, okay. Klischee. Klischee bedeutet doch Dankeschön, oder? Das ist Chinesisch. Welche Sprachen sprichst du? Indonesisch, Englisch, Deutsch, nicht so fließend, aber ja. Das Aber ist sehr gut, dein Deutsch. Dein Deutsch ist sehr gut. Woher kommst du? Indonesien, Indonesien. Achso, Spanisch. Aber ich war in Spanien. Was glaubst du mit Spanien? Magst du? Es ist ein sehr freies Land. Also, die Leute ziehen sich da, also die laufen nackt rum und sollte man eigentlich nicht machen wegen den Kindern. Okay. schon trotzdem was. Also zu Hause, Natürlich. welche Sprache sprichst du mit deinen Eltern? Russisch oder Deutsch? Ja, Russisch. Und ich Russisch. rede Kurdisch und ich Kurdisch. Und du Kurdisch. Okay. Ja. Kannst du ein bisschen Kurdisch sprechen? Ich weiß nicht. Das ist eine Sache, was wir sehr viel sagen. Das bedeutet, komm, es ist bei uns. Also wenn wir jetzt irgendwie so Essen machen, wenn wir Besuch kriegen, dann sagen wir zu dem Besuch, ja, kommt essen und so. Muss man einfach. Wie heißen sie? Achso, ich heiße Baha. Baha? Ja, und sie heißt Alina. Genau. Tanja. Alina. Alina. Ah, okay. Ich heiße Sonny. Also ich sag so, ich wünsche dir noch viel Glück. Mhm. Viel Glück. Freut mich. Viel Spaß. Glück. Spaß. Ciao. Tschö. What's up? Good news. Good, I guess. I mean, at least I'm trying my best. Nice. Where are you from? Yeah, from Estonia. You can see it from the log. How do you say 11 months in Estonian? Do you mean like 12 months? Okay, 12 months. Oh shit, I actually don't want to say it because I know what it is. No, try it. I know it already. It isn't something new for us, you know. At least teach me how to pronounce it. 12 good. Oh shit. It is, right? It is, right? $5,000 y vamos a bailar eso. 5000 el siguiente video, Sony le tira un paso legendario. Algo tiene que hacer. Un placer haberte visto de nuevo. Claro. Y Sí. sorprendido porque llegamos al reto, o sea, los 5000 likes. 5,000 likes. Que puede que no llegue. En un momento puede que no llegue. Pero Está bien. luego miré y dije, "Guau, Dios mío. Que 5,000. la gente quiere verte bailar. La gente quiere verte partirte a caer. Eso. Vamos a hacer una simulación. Ok. Estás con la chica. Ya se gustaron, tiki tiki, ya. Le hiciste el salto del tigre, todo. Ella te dice, mamá, te presento a mi esposo, mi novio, yo qué sé. La mamá le dice, ok. Parece a Jackie Chan, está increíble. La mamá le dice, bueno, Miki, ¿qué tal baila? O que pongan una fiesta a bailar y te paren a bailar y tú... ¿Qué mierda? Yo- Tienes que ¿Cómo estar es? preparado. ¿Cómo hago? Enséñame. Supongamos que la chica en la silla. En la ¿Cómo le silla. bailarías ahí a la chica? Esto, la chica. ¿Ok? ¿No? Esta es la chica, sí. ¿Cómo le bailarías? Se la embaraza, le hace 8 hijos. No. ¿En serio nunca has bailado en tu vida? No, nunca. Nunca. Sí, esto es va a por ser el YouTube. piquete. Esto todo es por YouTube. Esto va para YouTube todo. Ya hicimos el ¿En serio? contrato. Mira, Ok. tú para entrar en confianza, depende de lo que esté sonando, ¿no? Está sonando Tiji. Si ponen un reggaetoncito, tú empiezas Tiji y te tiras este paso.
No, pará, ¿no? Ese para empezar, que este tipo hay que respetarlo. No, pero, a ver, dependiendo, hay muchos tipos de baile. Por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría aprender a bailar? ¿Qué género? No sé, o sea, ¿qué se pone la chica mojada? ¿Qué tipo de bailes? O sea, ¿tú en serio nunca has bailado? No, nunca, Nunca. nunca. No me lo puedo creer. No Te es está popular, no es popular acá. Bueno, para algunas personas sí, pero yo no. Ok, si la nena te pide que baile un reggaetón, ¿tú qué harías? ¿Cómo bailarías? ¿Qué paso harías? Esto, ¿qué más? No sé. El armario, tú tienes que soltura de la cadera, tipo, sí, como haciendo ochos, como la cadera tiene que ser suelta, libre. La cadera ¿Cómo? tienes que soltar esa ring. Eso, con movimiento de sí, caderita. Entonces, estás con la nena, las Ok. piernas también, tienes que soltarlas. Y movimiento más suelto, así tipo, si estás con una chica y empiezas a sentir la música, la caderita. Pero, a ver, pues, yo veo que te mueves, de cierta manera tienes ¿Qué? eso así, tiki, Tiki, ok. tiki, re duro, Re duro. Una bachatica sería, Eso, me encanta eso. ¿Cómo es? tú para los dos lados, ¿no? Sí, Ok. exacto. Entonces, entonces, tiki, 1, 2, 3, y el cuarto marca un caderazo. Sí, más o menos así, tiki, tiki, Tiki. tiki, Ah, tiki, Tiki. tiki, tiki, tiki. tiki. Como pisando, pin, pin, pin. Ah, con pin, así al final, ok. O sea, caminas cuatro pasos. Mira mis piernas. 1, 2, 3, piki. Ok. 1, 2, 3, Piki. piki. Ok, bien. El cuarto es el piki. Ok. Uno, Hacia él, dos, empieza hacia un lado. tres. Es hacia el lado. Piki. Sí. Merengue para que. Digo que el merengue es lo más fácil. El merengue, haz así con las manos. Como haciendo círculos. Ok. Ve haciendo círculos. Y al mismo tiempo vas moviendo la cadera así como estoy haciendo, como si estuvieras caminando. Así. Entonces tú empiezas a moverte. Eso, ya, lo vas a ¡Ya! hacer. Merenguito. Sí. Entonces tú empiezas así como caminar. Eso. Entonces, Bien. ¡qué duro! ¡Qué duro! Sí. No eres tan tieso, te mueves. Me muevo, Sí. pero no sé. Y merenguito, tiki, ya puedes hizo eso, ya la caderita, tiki. Eso. Ya con eso la matas ya. ¿Ya? Y ya luego si ponen un reggaetón ahí, Y luego puedo hacer esto, ¿no? Es esto. Ay, sube, Kid. muy bien eso, No, ¿no? pero te mueves, sí, te mueves, sí. ¿Ah, sí? Súper bien. Tiki. Sí, men, como te estaba contando, lo de la primera vez mía, la gente no se lo cree. De hecho, o sea, yo le cuento a cualquier persona eso y no me lo creen. Dice, ¿cómo va a ser debajo de un puente? O sea, No, es que yo no te creo. ¿Cómo que bajo de puente? no, a mí nadie me cree eso, nadie. Fue muy Espera. chistoso. Primero, ¿fue por la mañana o por la noche? Voy a contarte bien chistoso Sí, esto. ok. Yo con la chica ya me hablaba como amigos. ¿Sí? Ok. Nos conocimos, nos hablamos como amigos. A mí ella me parecía muy linda de cara. Tenía una cara muy hermosa. Ok, bien. Por cuestiones del destino, no nos volvimos a hablar más. Ok. Pasó como un año y no nos hablábamos. Ajá. No supe más de ella ni ella de mí. El caso es que un día, era un domingo, lo recuerdo tanto porque estaba todo desmalandrado. Me fui a una panadería, eran como las 2 de la tarde, imagínate, yo levantándome a esa hora. Todo muerto, todo chilindroso, Ujú. pero bien pequeñito, bien tiji. Fui y compré pan y venía con los panes así, todo con esa cara de dormido, así. Y había una nena montada en una moto, esperando a alguien,
Y yo cuando la vi, yo dije, esta nena es hermosa. Y yo me quedé mirando, de milagro no me caí por estarla mirando. Yo me quedé mirándola y ella se quedó mirándome. Pero esas miradas que te vas así caminando y así. Ah, ya. Tan pronto pasé el callejón, yo dije, ¿por qué no le pedí el número? Soy un imbécil. El caso es que pasaron los días y una amiga de la nada me dijo, oye, hay una chica que quiere tu número. Le escribió eso por Facebook a ella. Se lo puedo pasar, vengo a pedirte permiso. Entonces yo le dije, pues sí, pásaselo. Y la chica me escribió. Cuando la vi a ella, dije, ella debe ser. Ok. Claro, me acordé, empezamos a hablar. Ella, pero eso tenía novio. Yo no sé, yo nací fue a ser amante. No, ok, no. Cálmese. Ok. Yo empecé a hablar con ella como amigos, normal. Ok. Ella de la nada terminó con el novio porque el ¿Por novio qué? se fue a prestar el servicio, se fue a la guerra, se fue Ok. normal. Seguimos hablando con amigos y salimos un día a vernos a Tiki. Tiki. Ese día que nos vimos fue algo como normal. Sí nos dimos un besito, Tiki. Ok. Y ya, Tiki. Cuadramos luego otra salida y ahí fue donde se formó esa vaina. Yo no sabía. El caso es que, bueno, estaba con ella en un parquecito, Ujú. todo romántico, Bien. y de la nada ella me dijo sí, de la nada, que tenía ganas de Tiki Tiki. Sí, estábamos como hablando y me dijo que sí, que ella, que estaba como excitada, algo así. Eso. Entonces yo le dije que... Claro que sí. Pero entonces ella me dijo, es una condición muy peligrosa. Ok. Yo no sabía qué hacer. Ok. Yo no sabía que yo prefería robar a alguien que hacer eso, porque me dijo, yo solo estoy con un hombre si es mi novio. Ok. Yo como era virgen, yo dije, Dios mío, pues tengo que aprovechar, idiota. Aprovecha esta oportunidad, te la está poniendo en la cara, Diosito. Sí. Que Diosito desde el cielo. Soy tu "Eres novio". idiota. Dije virgen hasta los 40. El caso es que yo pues accedí, yo Ok. como Vamos. hombres difíciles siempre, tú sabes, los hombres siempre difíciles. Yo le dije, oye, no, pero ¿no crees que es un poco apresurado? Y ella, Ok. cállate. El caso es que ella me dijo, yo me quedé como pensando. Y ella me dijo de la nada, ¿quieres ser mi novio? Hoy. Yo ahí, yo en ese momento empecé a pensar como cuando, no sé si allá también lo hagan en el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Ah, sí, sí. Sí. Esa musiquita. Tirirín. Eso. Sí. El reloj ese. Sí. Uy. Yo empecé a analizar. Yo dije, bueno, sí, pero si me vuelvo el novio de ella, puedo dejar de ser virgen. Entonces yo dije, pero ¿será? O no. O a mí me gusta. Yo ni sabía que me gustaba, la verdad. ¿Será? El caso es que yo le dije, sí, bueno, sí. Ok. Entonces ella me dijo, preciso, empezó a llover. Empezó a llover, Uy. a caer agua. Sí. Bien Y eso. nos dañó pues todo, nos teníamos ya que ir como para la casa. Nos sentamos como en una, o sea, nos refugiamos en una casa que no nos cayera agua. Ella me dijo que en ese momento como que ajá, que tin. El caso es que yo le dije a ella que tranquila, que no Ok. sé, que otro día. Que Sí, eso claro. había- No tiene que ser hoy, algo que íbamos a un así. lugar, sí, que como en la Sí. calle, porque es que literal estábamos en un parque, pero Bájate la emoción. calle. Eso. eso pasaba gente. Sí, porque empezamos ahí a besuquearnos, toqueteo. Y ella ya como que entró ya en su modo un monstruo ya. Un monstruo. Y se paró enojada y se fue. Se fue caminando brava. Y yo la llamaba y no volteaba ni a mirarme. Yo iba pasando por el puente, pero preciso había un abuelito, un anciano, parado como en la puerta de su casa mirando. Ok. Y él se quedó mirándome y yo como que, abuelo, vete, éntrate, por favor, sálvame la vida, entra. Yo con la mirada se lo decía, entra a esa casa, ve y barre. Yo seguí caminando detrás de la chica y no sé por qué, cuando volteé a ver hacia atrás, como empezó a llover fuerte, el abuelito se entró. La prendí ese brazo, esos agarres, así como, no te me escapas. La agarré, le dije, bueno, si quiere, tocó acá de una vez rápido. Ella volteó, eso de la alegría así. Y ¡No! yo le dije, primero bajo yo y luego tú, porque entramos los dos a la vez, pues es muy sospechoso. Aunque estaba lloviendo y nadie estaba por ahí, porque estaba lloviendo fuerte. Ok. De esas lluvias que ya caen fuerte. Ajá. Yo bajé y ella bajó.
Y yo ahí, Dios mío, ¿será que esto es cierto? Estoy soñando, pero ¿por qué no me despierto? No. ¿Por qué no me estoy despertando? Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por dónde? ¿Qué hago? ¿Dónde Ok. la beso? El hombro, ¿qué le beso? Sí, yo estaba muy nervioso. Estaba Ok. muy nervioso. Y ¿Y? bueno, ahí se formó el tiquitico. La verdad, muy incómodo. Era una Claro. mierda eso. O sea, debajo del puente no había como un lugar ni donde sentarse porque todo era como un barranco. Sí. Era horrible. ¿Y Preciso, ella? pasaron, yo qué sé. Ella, pues normal, ella O sea, como feliz. Así, feliz. Y yo feliz, la pasó. sufriendo, yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Quitándome mi inocencia. De la nada, pasaron como, yo qué sé, 15 minutos y empezó se fue la lluvia. Y empezaba la gente a pasar por cerca del puente. No. Dije, nos van a ver. O yo decía, si va un niño, obviamente nos va a ver. O si alguien se agacha, nos ve. Y yo, Jesucristo. Y ya con eso se me durmió, ya. El susto que tenía. Y ya aquí, y de ahí pues ya, pues, Ay. no he vuelto a pasar por ese puente, ¿sabes? Pero, Sí, no, pero no. después eso, o sea, Sí, todavía claro, salieron estuvimos de juntos. novios como 4 meses, sí, claro. ¿Y por Sí, qué obvio, se siempre iba separaron? con miedo. Pues la verdad fue por mi Kim. La verdad yo le dije que me gustaba mi tío. Nada, mentira. Pues la verdad pasó un tiempo que ella empezó la universidad y yo trabajaba en una lavandería, entonces nos veíamos muy poquito, ya Ah. como literal una vez casi al mes. Entonces yo me empecé como a aburrir mucho, sí, me empezó a ir el amor, entonces yo le fui sincero y le dije que yo ya no sentía pues nada por ella, se me había ido como el amor. Ok. Y para mí fue duro tener que dejarla. Pero sí, ya luego ya consiguió novio, ella ahorita está súper bien, súper feliz. Y yo aquí soltero llevo como 70 años. Yo, la verdad, Pero todavía son amigos. normal, yo sé que si le escribo, pues vamos a hablar. Sí, siempre quedamos así como en buenos términos. Pues yo trato siempre de quedar en buenos términos. Nunca me Claro. ha gustado quedar. Claro. Creo que con ninguna he quedado mal. Ajá. Ninguna he quedado así. Ah, Gracias a Dios. Muy Sí, bien. no, Muy no. bien. Pero tienes novia ahora. No, tengo es así como amiguitas. ¡Ay! Ok. Pero ¿Qué amigas? no, ya ahorita no he sido como tanto de compromiso, no, he sido más como libre. Tiki. Pero ¿qué tipo de Ahí amigas se va estamos hablando amigando, aquí? Amigas, Ok. amigas que aconsejan. Ok. Que te aconsejan, que te dan consejos. Que cada semana salen juntos, algo así. ¿Me están llamando? No, no. ¿Cuántas? No, pues ahorita estoy de verdad con amigas normal, pues si se presenta se aprovecha y si no, pues normal, pero sí. ¿Cuántas? ¿Qué cuántas? Porque no dijiste amiga, pero dijiste amigas. Así que, ¿cuántas? Ay. ¿Ah? Ándale. Cortes comerciales. No, sí. Pues sí, unas amiguitas, pues no, pues como unas 3. ¿Unas 3? No, creo que más de eso, Sí. no. Si 3 lo dijiste, lo vas a decir 3, pero unas 3, más de 3. Dale, King Kong. Dale. Un placer, Un ¿eh? placer, que estamos Claro. en contacto. Cuídate Sí, mucho. cuídate. Saludito a mi tío, a mi primo. Dale, Master. Buenas noches. Chaito, Chao. bendiciones. Sí. Que esté muy bien.